Bueno, buenas tardes, buenas noches. Muchas gracias por la presencia en este homenaje a Clorindo Testa. Yo voy a dejarle enseguida el micrófono a Julio Zoaya, que es socio vitalicio de esta institución, pero además es director ejecutivo de la Fundación Clorindo Testa, para que nos cuente qué es esa fundación. Y después, en el número central del programa, el arquitecto Jiménez, a quien ustedes conocen, habló sobre arquitectura, sobre paisajismo, sobre Buenos Aires. Bueno, hoy voy a hablar sobre Clorindo Testa. Yo simplemente quería decir, a título personal, que con la familia Testa tengo una muy buena relación, porque además de conocerlo de antes a Clorindo y a Teresa, pero vinieron a visitarnos cuando yo era cónsul en Venecia, a María Angélica y a mí, estuvieron en casa, fue muy gratos huéspedes. Incluso él dibujó un dibujo muy de él de la peste en el libro y tengo un cuadro también que nos dejó. Así que tengo un muy lindo recuerdo. Además está Joaca también, así que la familia Testa está muy bien representada. También me recuerdo, Teresa, que a veces íbamos a comer a un restaurante que quedaba ahí en la calle Uruguay, un pequeño bolichito, una parrilla, y ustedes estaban comiendo, entonces nos sentábamos juntos. Bueno, le voy a dejar entonces el micrófono a Julio Zoaya para que nos cuente algo sobre esta fundación que él dirige. Gracias, José María. Bueno, la Fundación Clorindo Testa fue creada por Teresa Bortagaray, su esposa, y su hija Joaquina y Julia Laspiur, ambas que están aquí presentes. Clorindo fallece en el año 2013 y ya en el año 2014 se presenta ante la Inspección General de Justicia, se inician los trámites para constituir esta fundación, que fue la institución jurídica que permitió desarrollar distintas acciones. El objetivo de la fundación es preservar y promover la obra del arquitecto Clorindo Testa. Gracias a esta figura jurídica de la Fundación, pudimos aplicar a un plan de promoción cultural que tiene el gobierno de la ciudad, una ley de mecenazgo, por la cual uno presenta proyectos, si son aprobados, tienen ventajas fiscales para la empresa que aporta los recursos para la realización del proyecto. La Fundación funciona donde era el estudio de Clorindo, donde trabajó más de 50 años, en Santa Fe y Callao. Gracias a este programa de mecenazgo se desarrolló un centro documental donde al día de hoy hay más de 23.000 archivos que están digitalizados. Asimismo, se reformularon los espacios del estudio, se ha hecho una sala de Testa artista audiovisual, otra sala de Testa coleccionista, porque le gustaba mucho coleccionar máscaras africanas y barcos, otra sala que era su estudio, donde él trabajaba, otra sala donde hay una exhibición de maquetas, que en este primer montaje hay maquetas de concursos que se perdieron, para que los estudiantes que visitan se den cuenta de que hay que perder muchos concursos para después poder ganar otros, pero que en el fondo es más lo que se pierde que lo que se gana. Después hay otro escritorio donde siguen trabajando dos arquitectos que eran asociados de Clorindo, que son Juan Fontana y Oschi Lorenti, y que han seguido desarrollando obras que estaban pendientes o algún proyecto que dejó Clorindo, como ser la Fundación Andriani en La Boca, en la otra esquina de Proa, que es una obra que se ha terminado hace 2 años. Asimismo, el siguiente espacio es la sala donde Clorindo pintaba, después otra sala donde funciona el centro documental, que estamos recibiendo visitas de arquitectos, tanto de la Argentina como de otros países del mundo, y después otra sala donde hay una reserva depósito de distintas obras y materiales que eran de uso cotidiano de Clorindo. En diciembre, Clorindo cumpliría 100 años y estamos haciendo esta actividad dentro del marco del centenario de Clorindo. Dentro de las actividades que tenemos es por lo pronto la finalización de la Biblioteca Nacional, que como muchos sabrán está inconclusa porque no se llegaron a hacer los parasoles que le darían una personalidad
muy distintiva al edificio. Bueno, no quiero abrumarlos, pero estamos trabajando muy intensamente y muy contentos y muy agradecidos de esta charla que nos va a dar el arquitecto Carlos Jiménez. Todo para vos. Buenas noches a todos. Muchas gracias, señor Suacha, por la presentación. Muchas gracias, señor Cantilo, por la invitación a participar de estas tardes en el Jockey Club. Muchas gracias a la familia del arquitecto Testa. Y bueno, por supuesto, muchas gracias a todos ustedes por estar aquí. A mí me parece que la obra del arquitecto Testa merece siempre ser revisitada, ser comentada, ser conocida, ser divulgada. Y bueno, en este año que ocurre el centenario, que acontece el centenario de su nacimiento, es una ocasión más que especial para reunirnos y poder hablar de esa obra tan extraordinaria que produjo, ¿no? Yo creo que hay un Clorindo Testa que conocemos todos, ¿no? Hay como una parte de la obra de Clorindo que conocemos todos, que cuando uno menciona Clorindo Testa, bueno, aparece inevitablemente la imagen de la Biblioteca Nacional, un edificio que Clorindo estuvo asociado, bueno, con Francisco Bullrich y Alicia Casaniga, ¿no? Otros dos arquitectos, y un edificio que tuvo una historia bastante complicada, ¿no? Pasaron 30 años entre el concurso y la inauguración del edificio. Pero sobre todo me parece que hay otra obra de Clorindo, ¿no? que aparece en primer lugar, una obra casi contemporánea de la biblioteca, un poquito anterior, que es el Banco de Londres, ¿no? Una obra que bueno, la crítica internacional se ha hecho eco, una obra que debería permanecer figurando entre las obras más destacadas del movimiento moderno a nivel internacional, ¿no? Una obra sobre la cual se ha escrito muchísimo, se ha hablado, se ha opinado muchísimo, y acá Clorindo era un arquitecto, una persona muy joven, ¿no? Un hombre muy joven, todavía no tenía 40 años, ¿no? Es una obra muy madura y al mismo tiempo una obra temprana dentro de lo que es su producción, ¿no? Si uno piensa en la producción de Clorindo, antes que tuviera 40 años, y asociado a este grupo de arquitectos mayores a él, ¿no? Cepra, Sánchez Elía, Peralta Ramos y Agostini, una obra realmente muy, muy importante, no solo dentro de lo que es la producción nacional. Pero bueno, aparte de esas obras, ¿no? Que yo creo que la mayoría de nosotros conocemos, reconocemos o evocamos cuando escuchamos o pensamos sobre Clorindo Testa, sin embargo hay la producción de Clorindo que se extiende por casi 6 décadas, ¿no? Hay una variedad de temas abordados, de escalas, de situaciones, ¿no? Como decía el señor Suacha, de concursos ganados, no ganados, una cantidad de proyectos que van, bueno, que podemos ver ahí, ¿no? Que va, ¿no? Desde viviendas individuales, eso que es el Colegio de Escribanos, la Fundación Conex, una iglesia, un hospital, ¿no? Vivienda multifamiliar, y en el centro una obra que no compite con el Banco de Londres y con la biblioteca, pero que tiene cierto reconocimiento público, que es el Centro Cultural Recoleta. Dentro de esa diversidad y de ese conjunto tan importante de obras que desarrolló Clorindo a lo largo de su vida, me parecía interesante elegir un grupo, ¿no? de obras que han tenido inclusive distintos destinos, ¿no? A lo largo del tiempo, y hablar de algunas obras que no figuran entre ese canon de obras consagradas. La primera, que me parece a mí una obra notable de Clorindo, es la casa que hizo para Guido Di Tella, ¿no? Una obra que lamentablemente Clorindo vivía todavía, creo que 2 o 3 años antes de que él muriese, se demolió la casa
una obra que es de fines de la década del 60 y en esa ocasión está asociado al arquitecto Viapol y a Irene van der Pol, ¿no? Que fueron colaboradores en muchos concursos, inclusive de Clorindo Testa. La obra estaba en el barrio de Belgrano, ¿no? En la calle Arribeños y Zavala creo que es. Esta es la imagen de la casa. A mí siempre me gusta decir que esta es una casa hecha a medida, ¿no? Ahora vamos a ver, es una casa hecha para una familia muy especial, ¿no? Sobre todo para un padre de familia muy especial, que era Guido Di Tella, ¿no? Que entre otras tantas cosas fue canciller, ¿no? Fue nuestro ministro de Relaciones Exteriores, que era un hombre bastante joven en ese momento, tenía menos de 40 años, y le encarga esta casa a Clorindo. Sabemos que Clorindo ya tenía relación con Di Tella, ¿no? En 1961 Testa había ganado el primer premio de pintura en el Instituto Di Tella y en 1963 había remodelado las oficinas del Instituto de Di Tella junto a uno de sus socios en el concurso de la Biblioteca Nacional, que era Francisco Bullrich. O sea que hay un conocimiento anterior, además, bueno, ese interés común por el arte, ¿no? No nos debemos olvidar que Clorindo, paralelamente a su actividad como arquitecto, desarrolla una importantísima carrera como artista plástico. Y hace esta vivienda que tiene ese frente, ¿no? Que no es un frente muy habitual, ¿no? O una imagen muy habitual de una vivienda unifamiliar, ¿no? Que está dividida en este sector, perdón, ahí, en este sector está el acceso a la vivienda, originariamente tenía un acceso a un garage y después fue remodelado, acá tenía el acceso a la cocina. Esta foto no es del momento de la inauguración, sino que hubo algunas modificaciones ahí en esa fachada. Pero básicamente cuando uno ve las fotos de ese interior que ha permanecido, como decía antes, lamentablemente la obra se demolió y la obra estuvo mucho tiempo en venta después que los Di Tella la dejaron y siempre se dijo que no hubo manera de encontrar otra familia interesada en comprarla y en vivir en esa casa, ¿no? Seguramente por ser esa vivienda hecha a medida, ¿no? Guido Di Tella tenía una gran colección de arte y cuando le hace el pedido a Clorindo de la vivienda, le dice que tiene que albergar toda su colección de arte en la casa y también tener un lugar de trabajo para él que debía mantener ciertas relaciones de comunicación con el resto de la casa, ¿no? Bueno, cuando uno ve esos interiores o este otro interior, que es una foto en blanco y negro de la época en que la vivienda se inaugura, ¿no? Vemos la gran cantidad de elementos artísticos y de objetos, ¿no? Que había que albergar en ese interior. Y además, bueno, una serie de particularidades como estas conexiones, ¿no? Que Clorindo va planteando entre los distintos ámbitos de la vivienda. La vivienda estaba construida en un terreno bastante tradicional, ¿no? Tiene las dimensiones tradicionales. Esta es la calle Arribeños, ahí está el acceso a la vivienda, este es el área de trabajo de Di Tella y esta es la cocina. O sea, sobre el frente de la casa no hay ningún área de la vivienda específicamente, bueno, salvo las zonas de servicio como es la cocina. Y las zonas azules son las zonas abiertas, son los patios. Clorindo decía que esta casa tenía el esquema de una casa chorizo, o sea, esas casas que van teniendo los locales en la profundidad del lote y que va apareciendo esta sucesión de patios y eso que vemos ahí son esos pasadizos vidriados que van conectando y el primer área de la vivienda sería que son las áreas de estar, living, comedor, zona de estar, comedor y acá en el fondo toda la tira de dormitorios, con un segundo patio
y después un jardín final, ¿no? Y esta es la imagen interior, ese es el patio que veíamos recién en la planta, y estos los pasillos que van conectando las distintas áreas en la profundidad del lote. Los críticos dicen que esta obra pertenece al periodo brutalista de Clorindo, ¿no? La época en que Clorindo ensaya toda la capacidad estética, ¿no? Toda la capacidad expresiva del hormigón a la vista. No sé si en la foto se llega a ver, pero están las tablas, ¿no? Del molde, del encofrado con el que se hace el hormigón, y ese hormigón está visto en casi todas las situaciones de la vivienda y bueno, como decía antes, es utilizado como parte de la expresión o de la estética que Clorindo quiere construir con esa obra. La segunda obra de la que quería hablar es anterior a la casa de Ditela, ¿no? Bueno, por un fin expositivo, las obras que vamos a ver no están cronológicas. Quería poner otra imagen de Clorindo como presentación de esta obra. No tiene que ver específicamente con el centro cívico, pero bueno, es un Clorindo joven, ¿no? Que tiene que ver con la época en que se presenta este concurso. En el año 1952 hay una ley del Estado Nacional que provincializa el territorio de La Pampa y del Chaco, que anteriormente habían sido territorios nacionales y a partir del 52 pasan a ser provincias del Estado Nacional. Y entonces, como eran territorios nacionales que dependían directamente del Estado Nacional, no tenían los edificios legislativos, y en 1953 se inicia un concurso para construir los edificios gubernamentales de esta nueva provincia, que en ese momento se llamó Eva Perón, fue el primer nombre que tuvo la provincia y que después fue La Pampa. El concurso y la construcción del edificio estuvieron atravesados por la Revolución Libertadora, eso postergó un poco la inauguración. En realidad lo que postergó fue la terminación del concurso, ¿no? El concurso se llamó en el 53, se conoció la premiación en el 56, ¿no? La Revolución Libertadora en el medio, y el edificio se inauguró una década después de llamado el concurso, ¿no? Bueno, esto acá, Clorindo tuvo a Davinovic, Gaido y Rossi, ¿no? Era un equipo de arquitectos muy jóvenes, poco más de 30 años, tenían todos, y ganan este edificio importantísimo. Y acá traje una foto de época, ¿no? Del año 63, donde se ve, bueno, nuevamente, esa estética que veíamos en la casa de Ditela, en otra escala, en otro tema, ¿no? Pero ese valor del hormigón como material plástico y esa idea de una grilla, ¿no? Es como todos elementos ortogonales que conforman esa fachada y que tenían una influencia concreta que no solo la vieron los críticos de arquitectura, sino que Clorindo se encargaba de señalarla, que era de las obras que Le Corbusier, ¿no? El gran maestro de la arquitectura moderna, había construido en la India, en Chandigarh, un siglo antes. Cuando vemos una imagen aérea del centro cívico de Santa Rosa, ¿no? Es un terreno de casi 9 hectáreas. Ahí. Bueno, a ver si puedo con esto. Bueno, no importa. Arriba, a la izquierda, vemos la terminal de ómnibus que forma parte del primer concurso, ¿no? La Casa de Gobierno, el edificio que veíamos recién, abajo a la izquierda, y ustedes ven a la izquierda. La Casa de Gobierno y la terminal de ómnibus que forman parte de ese primer concurso. La Cámara de Diputados, que se hace en la década del 70, y por debajo de la Cámara de Diputados, como vemos en la imagen, hay un espacio vacante, que es la última intervención que Testa hace en este área, que es en el año 2006, que realiza una biblioteca
para la Cámara de Diputados, anexa a la Cámara de Diputados. Lo que resulta muy interesante, ¿no?, de este ámbito del Centro Cívico de La Pampa es que vemos esta obra inaugurada en el 63 del arquitecto Testa y esta obra del 2006, o sea, casi 50 años después, y que nos muestra en el mismo lugar, bueno, esas búsquedas expresivas tan diferentes, ¿no? Esta obra de la Cámara de Diputados es, a mi criterio, una obra mucho más cercana a las búsquedas plásticas, a las imágenes artísticas que Clorindo plasmaba en sus pinturas. Bueno, hay otra obra de Clorindo Testa, en este caso asociado con Bompadre y con Juan Fontana, uno de los arquitectos que mencionaba el señor Suárez al principio, que continúan con el funcionamiento del estudio Testa, que es el auditorio y biblioteca que hacen para la Universidad del Salvador, ¿no? Una obra encaballada en el comienzo de este siglo, ¿no? Y que básicamente, ahí está, básicamente la intervención de Clorindo tiene que ver con este edificio, que es un auditorio, este segundo edificio, que es una biblioteca, y un eje que plantea entre los dos. Acá vemos el río Luján, ¿no? El campus de la Universidad del Salvador tiene un terreno que son casi 70 hectáreas, y la intervención de este equipo que lideraba Clorindo Testa se ocupa de estos dos edificios nada más. Vemos que hay otros edificios que están en el lugar, pero que no son de él, y otros edificios como este, que eran preexistentes de ese ámbito, ¿no? Ahí vemos el río, ¿no? Y hay toda una infraestructura en el lugar también para los deportes náuticos. Y lo que plantea la Universidad del Salvador es que el auditorio iba a estar en el territorio del campus, pero que iba a estar abierto a toda la población para los eventos que ahí se realizaran. Yo creo que el auditorio de la Universidad del Salvador es una obra muy representativa de la última época de la obra de Clorindo Testa, ¿no? Por las formas, fíjense si comparamos eso con lo que veíamos recién del Centro Cívico de La Pampa, ¿no? Una obra completamente reticulada, no todos ángulos rectos. Acá es muy difícil asimilar la obra desde un punto de vista de la geometría regular, ¿no? O de una matriz o la repetición de un módulo, y sobre todo la utilización de los colores, ¿no? Básicamente el verde y el rojo son los colores dominantes que aparecen en esta obra. Esta es la planta, ¿no? Se ingresa por acá, hay un foyer, esta es la fachada que estábamos viendo recién, acá hay un foyer, está la sala, y hay toda una serie de posibles tabiques que hacen que aparezcan la posibilidad de tener dos salas al inicio o de escorrer el fondo y tener un escenario comunicado directamente con el exterior. Y también una serie de locales anexos. Esto es un bar, esto es un guardarropa, esto es una sala de ensayo, ¿no? Por ahí abajo hay también un depósito, bueno, que sirve directamente a la escena, pero vemos ahí, al igual que en el volumen de la obra, ¿no? Ese abandono de la ortogonalidad en la obra de Testa, ¿no? Esta aparición de ángulos diferentes, ¿no? Si bien en la planta hay una cierta conservación de la simetría, pareciera que hay como un ámbito central, que es ese salón central, ¿no? Que construye este salón central, que construye el auditorio con el escenario, y después una serie de volúmenes
que se van anexando, que no tienen una geometría regular, ni tampoco podemos descubrir en eso una ley, ¿no?, que esté generando esa forma, ¿no? Cuando vemos el exterior, vemos, bueno, esto que señalaba antes, ¿no?, esta idea del verde y el rojo, colores que son complementarios, ¿no? El verde se forma con el azul y el amarillo, el rojo es el tercer primario que no forma parte de la obtención del verde, y esa manera complementaria creo que también la utiliza Clorindo en las formas arquitectónicas, ¿no? Hay una forma por debajo que es el verde, el edificio, ¿no?, un edificio de hormigón, y por encima toda esa plataforma roja, que es una estructura que el único objetivo que tiene es poder subir por la rampa y llegar a un punto superior de la obra y desde ahí observar el paisaje. Clorindo insistía muchísimo en esta idea de ir a la parte superior de los edificios y observar el paisaje. Hablaba de una casa donde él había estado durante la infancia en Nápoles, ¿no?, de la terraza de esa casa y de esa idea de observar el paisaje desde ahí, y en muchísimas obras vuelve sobre este tema de poder apropiarse de la azotea, ¿no? Siempre hablaba del valor de la azotea, ¿no?, subir y poder observar el paisaje desde allí arriba. Este es un dibujo preliminar de Clorindo, ¿no?, de esta obra, del auditorio, ¿no?, y vemos cómo plantea una forma orgánica, parece casi un animal, ¿no?, como un animal que está ahí tirado en el piso, descansando, y aparece con otro color ese camino sinuoso que llega a esa plataforma en la cumbre, ¿no?, la idea del techo verde también. Pero esa única función, ese es otro dibujo de Clorindo también, otro croquis preliminar, la única función que tiene toda esa estructura es la de subir para observar el río y el paisaje ese aledaño del auditorio, ¿no? Cuando uno mira con detenimiento ve ahí como un edificio y un artefacto superpuesto, ¿no?, como toda una estructura que se monta sobre la estructura del edificio, que tiene, bueno, me parece que tiene ese carácter lúdico que tiene mucha de la arquitectura de Clorindo, ¿no?, armar toda esa estructura con el objetivo de poder ascender y observar el edificio. Y creo que hay algo también ahí de lo griego, ¿no? Clorindo hablaba de los santuarios griegos, esta idea de los recorridos, ¿no?, y poder ir observando en ese recorrido que uno se traslada horizontalmente pero también verticalmente, ¿no?, porque es una rampa, y entonces ir viendo imágenes diferentes de ese entorno. Y esta foto me parece fantástica, ¿no?, para ver esa idea de las patas y toda esa estructura que se apoya sobre el edificio. Y eso es algo que el arquitecto Testa hizo muchas obras, ¿no? Esta, por ejemplo, La Tumbona, que es una de las varias casas que él hizo en la costa atlántica. Esta es en Ostende, en 1986, es anterior al campus de la Universidad de El Salvador. También está planteada como un cubo, ¿no?, un cubo, pero que tiene en la terraza como una especie de espiral, ¿no?, una serie de terrazas que van subiendo de altura y que el único objetivo que tienen es observar el paisaje, ¿no? Acá estuvo asociado con Juan Genú y con Elena Cuarone, y esta es una imagen, ¿no?, de la maqueta vista desde arriba. Era tan importante esa terraza que hasta una pileta de natación tiene la terraza, que una parte es exterior y una parte es interior. Una parte se accede, esta obra existe todavía, desde uno de los dormitorios, pero ven, hay como una espiral de terrazas, ¿no? Hay como un giro ascensional, ¿no? Se va ascendiendo, y no solo se asciende, sino que en cada ascensión se modifica el punto de vista, ¿no? Acá
En el auditorio es lineal y acá es circular, pero es el mismo recurso, ¿no? Esta idea de ir hacia lo alto para observar el paisaje. En El Salvador, el río Luján, acá el océano Atlántico. Y volviendo al auditorio, bueno, estas son las imágenes interiores del auditorio, ¿no? La conexión entre las dos salas. Este es el auditorio completo. Y esta es la biblioteca, que se construye posteriormente y que después posteriormente también construyen el puente, porque biblioteca y auditorio están muy cercanos, pero están separados por el brazo del río Luján. Y me parece muy interesante este interior de la biblioteca, donde Clorindo vuelve a utilizar estas formas, ¿no? Son paneles de yeso que ocultan la estructura real de la obra, y son paneles, con esos paneles de yeso crea formas que son distintas todas de unas de otras y las va pintando de colores diferentes, ¿no? Y me parecía interesante cómo hacen esta imagen, que es el interior de la biblioteca, estas columnas o estos paneles, estas máscaras podríamos decir, de las columnas, de placas de yeso y de colores, y esa combinación con esa herrería de las barandas. Me pareció que era muy familiar con esta imagen, que es una obra muy hermosa de Clorindo y que lamentablemente acaba de desaparecer, que es el Buenos Aires Design, ¿no? Que estaba acá muy cerquita, y me parece que sobre todo en esta imagen aparece esta idea de la baranda, ¿no? Y acá mucho más explosivo, ¿no? Pero también nuevamente la máscara de la estructura verdadera o de la estructura que realmente sostiene el edificio, enmascarada con esas formas sumamente expresivas, escultóricas podríamos decir, que se van sucediendo en distintos colores, y que me parece que acá, bueno, está apaciguado, es una biblioteca, pero vuelve a armar esa misma composición que hacía en el Buenos Aires Design. Bueno, por último, yo al principio decía que había elegido un conjunto de obras que tuvieron distintos destinos diferentes, ¿no? El Centro Cívico de La Pampa, una obra que va agregando edificios a lo largo del tiempo, o la Casa de Ditela, que fue demolida, y ahora para el final elegí una que es un proyecto que nunca se construyó. A veces hay como cierta idea de que un proyecto que no llega a materializarse tiene como un estatus o como una importancia menor a la de un proyecto que sí se construye. En realidad, para nosotros, bueno, que trabajamos en la universidad o en la enseñanza, para estudiar la obra de un arquitecto, que un proyecto no se haya construido, bueno, no es bueno, pero es un material muy apto para estudiar. Y sobre todo cuando hablamos de un tema tan poco transitado en general por los arquitectos modernos, o muy poco transitado o menos transitado que otros temas, y en la obra de Testa prácticamente un tema que apareció muy poco en su obra, ¿no? Porque hay un templo budista, el que está construido ahí en el borde entre Villa Urquiza y Belgrano, y después hay dos capillas, ¿no? Que con el arquitecto Julio Valentino hicimos hace unos años una exposición en el Museo de Arquitectura de la Sociedad Central de Arquitectos sobre estos dos proyectos, que llamamos dos capillas del siglo XXI, porque se proyectaron en este siglo. Son dos proyectos parecidos y lamentablemente ninguno de los dos se construyó. Bueno, como carátula elegí esta imagen del arquitecto Testa con una de sus obras pictóricas en el fondo, porque es una obra que tiene un parentesco o una vinculación muy grande con su obra plástica, su obra como artista, ¿no? Este es uno de los tantos dibujos
que Clorindo hizo para la capilla. Este es el exterior, ¿no? Básicamente es un arca, ¿no? Fíjense la pared inclinada de un lado, la pared inclinada del otro, ¿no? Aparentemente cuando uno lo ve le da la impresión de que es una obra simétrica, pero bueno, hay una simetría general, pero que está muy modificada cuando uno entra en las particularidades. Esta es una foto que se hizo hace muchos años de un sector del estudio del arquitecto Testa, que en este caso estuvo asociado nuevamente con Juan Fontana, y esto que aparece acá es la maqueta de esta capilla en 9 de julio, ¿no? En la ciudad de 9 de julio, en la provincia de Buenos Aires, estaba proyectada la obra en un terreno que estaba en el borde del casco urbano de la ciudad, en uno de los bordes, frente a una plaza. Y ahí en la maqueta se ve bien, ¿no? Esa idea de arca, ¿no? Bueno, si bien le falta el techo, está esa idea de los muros laterales o el espacio que va creciendo en altura, cuando en general en arquitectura estamos más habituados a que si los muros no son verticales, esa pendiente se vaya achicando hacia la parte superior, ¿no? Y eso es lo que aparece acá. Y aparece, ¿no? Si nosotros comparamos esta obra con el Banco de Londres o con el Centro Cívico de La Pampa o con la misma biblioteca, vemos que acá aparece el color, ¿no? Como un elemento muy, muy importante en el diseño de las formas arquitectónicas, ¿no? Todas esas formas, esas ventanas y esos colores que van apareciendo, y también los andamios, ¿no? Aparecen andamios acá, aparecen andamios o, para usar las palabras de Clorindo, apuntalamientos, ¿no? Son como formas que pareciera que están apuntalando el edificio, ¿no? Estas formas que están en contra de la gravedad del edificio, ¿no? O sea, un edificio que va creciendo hacia afuera, Clorindo lo contrarresta con la aparición de estos apuntalamientos y también con esa familiaridad de formas y de construcción plantea esta torre campanario en el centro y acceso de la obra. En realidad el tema de los apuntalamientos es un tema que Clorindo venía trabajando ya desde la década del 60, y esto es una instalación que él hizo para el Museo Nacional de Bellas Artes, ¿no? Una muestra artística donde hizo este apuntalamiento para un museo, ¿no? Y donde él, bueno, agregaba que la cultura necesitaba ser apuntalada, y hay toda una idea de manifiesto artístico y conceptual, ¿no? Y bueno, esta es la imagen de él, ¿no? Fotografiado en 1968, cuando los apuntalamientos formaban parte exclusivamente del territorio artístico, podríamos decir, ¿no? La imagen de arriba es 1988, nuevamente otra muestra en el Museo Nacional de Bellas Artes, y la de abajo en el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires en 1994, donde vuelve a repetir con variaciones este concepto del apuntalamiento de la cultura. Muchas veces se habla como de manera separada, Clorindo pintor, Clorindo arquitecto, y se intenta establecer vínculos, ¿no? Entre su producción pictórica o más específicamente artística y su producción arquitectónica. Y a mí me parece que en estas obras, sobre todo en las obras del siglo XXI o en las obras de las últimas 2 o 3 décadas, los vínculos entre su actividad artística, su actividad pictórica y la actividad arquitectónica son mucho más claros, ¿no? Este es el pabellón argentino que fue a la Bienal de Arquitectura de Venecia en el 2012, el año anterior a la muerte de Clorindo, y nuevamente
vuelven a aparecer los apuntalamientos, ¿no? Que en este caso aparecen, creo que son muy pocas las obras. En el otro proyecto de capilla también aparece toda esta estructura del apuntalamiento, pero son muy pocas las obras donde hace esta relación tan directa entre producción pictórica o pictórica no, artística y arquitectura. Y este dibujo tiene otra cosa para mí sumamente interesante, que son esas manchas, ¿no? Que por ahí si uno sabe diría, ay, qué lástima, está manchado el dibujo. Pero eso nos está revelando la forma en la que trabajaba Clorindo, ¿no? Clorindo dibujaba y si hacía pequeñas modificaciones, pintaba con liquid paper y volvía a trabajar sobre eso. Nuevamente, hay muchos planos en el estudio que tienen liquid paper redibujo, ¿no? Como un pentimento, como una superposición de layers. Y bueno, lo que decía antes, que uno tal vez lo ve primero y dice, ay, qué lástima, está manchado, pero esa mancha nos está mostrando muchísimo de la manera en la que Clorindo trabajaba. Bueno, esta es una versión diferente, ¿no? Porque es básicamente la misma capilla, pero ven que todo el dibujo ese de la fachada con las ventanas, acá es distinto, acá aparecen círculos, aparecen formas que ya no son regulares, pero aparece lo vital, me parece a mí, de este proyecto, que es la idea del arca y el apuntalamiento, ¿no? Que aparece en este corte. Esto, ¿no?, es una representación que hacemos los arquitectos, es como si el edificio estuviera cortado por la mitad y lo vemos hacia adentro, hacia el altar, ¿no?, la cruz y los apuntalamientos que están ahí preservando que ese edificio no se caiga. Y esta es la planta, ¿no? Cuando uno ve el plano del edificio, resulta mucho más sencillo de lo que ve en las imágenes, ¿no? Porque en realidad se trata de un rectángulo, pero es claro que va creciendo, ¿no? Esto que vemos acá atrás, a los costados, perdón, es lo que va creciendo y todo eso que vemos ahí es la estructura de puntales que aparecen en el lateral. Y después estos otros volúmenes, ¿no?, tan afines a la arquitectura de Clorindo, ¿no?, esta idea de un volumen principal y después el volumen del acceso, el volumen del batisterio, la sacristía y acá el altar y la conexión. Ah, no, perdón, lo conté al revés. No, es al revés. Este es el acceso, este es el acceso, este es el batisterio junto al acceso y la sacristía en el punto final de la obra. Y este es el corte, no, esta es la vista, es como si viéramos una fotografía del edificio desde el lateral y estamos viendo ahí todos los puntales que simulan, ¿no? Obviamente esto es una simulación, eso es una intervención artística, ¿no?, que están simulando, que están sosteniendo ese edificio. Y esta imagen, ¿no?, que nos muestra el interior que había pensado Clorindo para la capilla, ¿no? Esta es como, nuevamente, como si cortáramos el edificio a lo largo, tenemos el acceso en una punta, el altar en la otra, y esta es la pared, ¿no?, que nos va acompañando en el lateral del edificio, donde Clorindo utiliza ese espacio como si fuera una tela, ¿no?, un espacio de expresión pictórica que en realidad tiene, en esa apariencia general, no tiene una relación muy directa con lo que es la religiosidad de un templo, ¿no? Aparecen algunos elementos como este que está por ahí, otro que está por allá, acá al costado, que son unas especies de nichos, suponemos que para alojar imágenes de santos. Pero esto es un edificio que escapa de lo que es la imagen habitual de la arquitectura religiosa cristiana, ¿no? Bueno, y para terminar elegí una última foto de Clorindo, que me parece una foto muy linda, ¿no?, porque Clorindo está
observando una maqueta, tal vez está observando, no sé, alguna obra suya que ha estado expuesta en algún lado. Y bueno, así como nosotros nos reunimos para observar, para hablar, para conversar de su obra, ahí Clorindo está, supongo que observando su obra, y me parecía linda imagen para terminar. Bueno, eso es todo. Muchas gracias. Dejamos ahí a Clorindo. Lo dejamos ahí a Clorindo, dejamos esa imagen. No sé si quiere hacer una pregunta a alguien. Ah, me olvidaba. Si alguien quiere hacer alguna pregunta o algún comentario, agregar algo. Sí. Con respecto al centro, que es tan bonito el design. El Buenos Aires Design. ¿Se sabe algo de si se va a restaurar? Algo, no, a restaurar no. Algo leí en el diario que cambia de función eso. No sé si va a ser un gran patio gastronómico. Y debería tenerlo, creo yo, pero no. Ahora, cuando yo mostraba la casa de Guido Di Tella, cuando estuvieron tanto tiempo ahí tratando de venderla, nadie la compró, salieron todos los organismos defensores del patrimonio a hablar, le fueron a preguntar a Clorindo qué opinaba. Y Clorindo fue como muy tajante. Él dijo que si un edificio había perdido su sentido de ser o había perdido esa necesidad primera que le había dado origen, era así. Y inclusive a mí hay algo que una vez me enteré que Clorindo había hecho un proyecto para ampliar el Banco de Londres, ¿no? Por Bartolomé Mitre, el terreno adyacente era en una época fue del Banco de Córdoba, pero en una época el Banco Hipotecario pensó hacer una ampliación, porque ahora es el Banco Hipotecario, ¿no? El Banco de Londres es una ampliación del banco hipotecario sobre este edificio de al lado, y Clorindo hizo un proyecto, ¿no? Y a mí me pareció algo de una valentía increíble eso, ¿no? Porque me pregunto cuántos de nosotros, si conseguimos diseñar y construir una obra como el Banco de Londres, ¿no? Que hay como un consenso unánime de que es una obra así indiscutida, se anima a modificarla, ¿no? Me pareció algo increíble, ¿no? En la fundación están los planos del proyecto, ¿no? A mí me pareció una actitud increíble esa como un ego muy controlado, ¿no? Sí, él no tenía esa idea de que las cosas tenían que Claro. conservarse para siempre, sino que iban cambiando de función, iban cambiando Claro. de destino y bueno, eso era parte de la vida de la obra. Claro. ¿No? Entonces esa podría ser la respuesta para el... Sí. Sí. No sé, usted comentó que hay un proyecto para construirlo, ¿no? Ahora se está haciendo una prueba piloto de un parasol. Ah. Yo creo que la biblioteca mejora muchísimo con los parasoles. Creo que la idea es ponerlos por un tema de funcionamiento, pero creo que toda la proporción de la obra con los parasoles mejoraría muchísimo. En la parte de arriba de la caja son todos verticales de hormigón, creo, ¿no? Sí. ¿Usted me quería preguntar algo? Sí, la casa de Guido Di Tella Sí. fue asaltada y violada y todo lo demás en una de las revoluciones militares. No lo recuerdo eso. Claro. Yo de la casa no lo escuché nunca, no sé.
Y la casa fue demolida y ahora hay una sinagoga, un templo. No, la escuela estaba al lado. La escuela es una escuela que había diseñado Irene van der Pol también, que fue socia de Clorindo en la Casa di Tella, y la hizo, me parece que con Torcello, Irene seguro. Y después en la casa hicieron un templo que creo que tiene relación directa con la escuela. No sé si en parte del terreno hay ámbitos de la escuela, pero básicamente hay un templo. Sí. No, yo quería aclarar que cuando el matrimonio Testa vino a Venecia, en realidad yo estaba de comisario de la Bienal. Clorindo no vino como arquitecto, sino como pintor. Claro. Que era otra de sus facetas. Y el pintor que vino era Miguel Ocampo, me acuerdo. Ah, Miguel Ocampo. Y después había un pintor que se llama Marino Di Teana. Esos fueron los tres que representaban a la Argentina. Y Clorindo presentó una colección de sus cuadros sobre el tema que para él era muy importante, que es la peste. La peste en Cepaloni. La peste se absorbe. Tuvo mucho éxito. A lo mejor sus antecedentes italianos no lo ayudaron, pero los venecianos quedaron encantados con eso. Esa es la otra faceta sobre la cual alguna vez habría que hacer otra exposición de Clorindo. Seguro. Sí. ¿Puede ser que Clorindo haya hecho un local en la época del Banco de Londres en Sí. Santa Fe y Ascuénaga? ¿Todavía está, pero está Sí. reformado que se reconoce? Sí, todavía está. Si uno pasa con el ojo muy atento, lo descubre. Si va de Santa Fe, de la 9 de julio hacia Plaza Italia, a mano derecha, cruzando Ascuénaga en la esquina. Hay todos unos locales comerciales como muy desordenados, pero arriba se ve... Sí, es de esa época y de esa estética, en un local, en un terreno mucho más chico. Era una obra muy interesante también. Una sucursal del Banco de Londres, sí. Sí, sí. En la avenida Santa Fe. Sí. ¿Es verdad la anécdota de la Biblioteca Nacional que están los libros abajo y digamos, las salones de lectura arriba, que se basó en la premisa de que las ideas suben? ¿Cómo? Se basó en la premisa de que las ideas suben. No sé, el tema de las grandes bibliotecas, digamos... Porque normalmente son en una planta. La gran decisión, me parece a mí, para un arquitecto cuando encara el proyecto de una biblioteca, y sobre todo una biblioteca nacional, ¿no?, de un acervo que crece y crece en el tiempo, es dónde ubica los depósitos, ¿no? Y en el siglo XX es como que está la biblioteca de Clorindo con las salas de lectura arriba y los depósitos abajo, y después está la otra famosa biblioteca, la de Martín O'Gorman en DF, en el Distrito Federal de México, que es un gran bloque, un gran paralelepípedo que es el depósito. Lo que se exponen son los libros. Ahora, si Clorindo en eso veía un símbolo, no lo sé. Siempre me dio la impresión de que había una cuestión de relación, de que los libros, cómo funciona la biblioteca, ¿no? Las salas de lectura arriba, capturando el sol, en medio del paisaje, del verde, en ese terreno tan grande, y los libros que necesitan otras condiciones de guardado en los subsuelos. Sí, a mí me da más la impresión. Tengo entendido que también era una cuestión de que en el subsuelo se podía expandir ese depósito. Claro. Que no iban a tener que construir en altura, digamos. Sin modificar el volumen que se veía. Exacto. Claro. Tengo entendido también. Puede ser, sí. Puede ser. Y hay la terraza es impresionante, la terraza esa de la biblioteca. Y hay otra biblioteca muy interesante diseñada por Clorindo, que con el profesor Valentino, que nunca se había publicado, y escribimos un artículo
que se publicó en una de las revistas de las publicaciones de la facultad, que es un proyecto que Clorindo hizo asociado a Mario Roberto Álvarez, que tiene el atractivo, por un lado, de que es otra biblioteca nacional para DF, porque la Biblioteca Nacional de México tiene varios edificios y este fue un concurso, y él se presentó asociado a Mario Roberto Álvarez, pero no pasaron, era a 2 vueltas y no pasaron a la segunda. Pero es un proyecto muy, muy interesante ese también, de Clorindo y la biblioteca. Mencionó 2 capillas. Sí. ¿Cuál es la otra? Las 2 son en la provincia de Buenos Aires. Una es en Gonet, muy cerca de La Plata, y la otra es esta, pero ninguna de las 2 se construyó. Ninguna de las 2 se construyó. Una en Gonet y la otra en 9 de julio. Sí, perdón, yo conocí una casa de él construida por él para Josefina Rovirosa en la Roma de San Isidro. Sí. Pero notable 2 cosas que me llaman la atención. La puntera principal, ¿cierto? Sí, tenía un techo corredizo, o sea que uno estaba en la cama, digamos, y podía ver el cielo, se corría. Y otra característica curiosa era que el baño principal había una chimenea. La casa para Josefina Rovirosa es para Josefina Rovirosa y Jorge Michel, ¿no? Ella pintora y el escultor, que yo digo que es esa época de las casas a medida de Clorindo, porque es contemporánea de la casa de Guido Di Tella, y esta para Josefina Rovirosa tiene la particularidad de que es una vivienda unifamiliar, pero que tenía que tener un taller para un escultor y un taller para una pintora, ¿no? Como una analogía con la casa Forner Bigatti. Pero la de Josefina Rovirosa es una casa toda en planta baja y que tiene una gran terraza, ¿no? Y tiene escaleras a lo largo del jardín para subir a la terraza. Pero me contaba el arquitecto Migens, que es hijo de Josefina Rovirosa, que cuando la quisieron vender, finalmente llegó alguien que estuvo interesado, pero que también era dificilísimo. Porque como la casa de Guido Di Tella son casas así, muy ajustadas a las necesidades de una familia, ¿no? Sí. Perdón, ¿puede ser un poquito más fuerte? Viviendas unifamiliares. Multifamiliares, bueno, hay uno acá cerquita, ¿no? Hay uno acá cerquita en Rodríguez Peña, que hizo con Elena Cuarone, creo que es la primer cuadra de Rodríguez Peña, ¿no? Entre Libertador y Posadas, subiendo desde Libertador a mano izquierda, y este que está acá, que es el que hizo con Ignacio Lopatín, que son las torres de Castex, ahí en Castex y Salguero. Esta es una obra notable, esta de acá abajo, ¿no? Es una obra notable de Clorindo. Después, edificio de vivienda, en altura no recuerdo otro. Viviendas unifamiliares, sí. No, en Capital no, están todas las de la costa atlántica. Hay varias en el Uruguay. Bueno, hay una en Colonia, hermosísima, la Mirandina. Una cerca de la Pedrera. Sí. Hay una cerca de Rosario, en las afueras de Rosario. Esa creo que es la última, ¿no? La Casa Ordenada. La Casa Ordenada. La que está cerca de Rosario, sí. Bueno, después la casa de Marita Budiño, que es bellísima esa casa, ¿no? Esa anécdota es maravillosa. Con Julio Valentino una vez Marita nos invitó a la casa y Marita fue la que hizo que le encargaran a Clorindo la capilla de Gonet, porque ella es de La Plata y tenía alguna conexión, y a partir de ella le llegó ese encargo a Clorindo. Pero esta es una familia en La Plata que se había comprado cerca del hipódromo un viejo estud,
Y entonces lo fueron a ver a Clorindo, le llevaron un plano del estudio, pero para que viera el lote, ¿no? Y ellos, bueno, demolemos todo esto y queremos que usted nos diseñe una vivienda. Y Clorindo agarró la estructura del estudio y sobre el estudio hizo la casa, que es una casa impresionante, ¿no? Una casa impresionante que tiene toda la estructura del estudio, ¿no? Muy, muy linda obra. Hasta las puertas de Quebracho debe ser eso, ¿no? Sí, una obra fantástica. Fantástica. Bueno. Pasamos a tomar una copa de champán para brindar por... Bárbaro. Muchas gracias.